Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos al culto de esta hora en su iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Sean bienvenidos al servicio de esta hora, al mensaje del culto Discípulos en Acción. Esperamos siempre en el Señor que puedan estar con bien. Esperamos que podamos estar soportando, animados, con gozo, esta situación que estamos pasando como país, y siempre exhortándoles a que estemos atentos a los mensajes, atentos siempre a las transmisiones de su iglesia. Recuérdense que como iglesia debemos estar preparadas para todo, en todo momento, estar preparados para diversas situaciones, que es lo que vamos a estudiar ahora, las adversidades que puedan venir en la vida. Y es importante que usted y yo podamos seguir creciendo, seguir aprendiendo acerca de la palabra. En este día vamos a estudiar, estamos desarrollando los frutos del Espíritu que nosotros encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 en adelante. Vamos a desarrollar el mensaje anterior. Nosotros aprendimos acerca de la paciencia, lo importante que es la paciencia en la vida de todo creyente. Y es algo importante también recalcar y recordar de que los frutos del Espíritu únicamente pueden ser percibidos, únicamente pueden ser aplicados por aquella persona que ya ha entregado su vida a Cristo y lo ha recibido como su Salvador personal. Recordemos por qué se llaman frutos del Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien lo administra en cada uno de nosotros. Le voy a invitar, vamos a estudiar en esta tarde el gozo como fruto del Espíritu. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y vamos a estudiar el gozo como fruto del Espíritu. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada una de las personas, Señor, hermanos o personas que no conocen de ti, Señor, pero te pido que lleves un mensaje, Señor, a cada corazón, que apliquen, que puedan aplicar este mensaje a su vida, que puedan aplicar, Señor, en esta hora el conocimiento de tu palabra para que el día de mañana puedan ser mejores cristianos, podamos corregir aquello que nos ha apartado de ti y que nos ayudes a entender en qué consiste, Señor, estar gozoso en todo tiempo y regocijarnos en el Señor. Gracias te damos porque nos permites compartir tu palabra a través de este medio, llegar a muchas personas, llegar a muchos hogares, y sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Ayúdanos día a día a poder seguir transmitiendo, enseñando tu palabra, Señor, porque a eso nos has llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. ¿Cómo le afectan a usted las diferentes circunstancias que suceden en su vida? Puede ser en su hogar, puede ser en su trabajo, puede ser en la misma iglesia, ¿verdad? Recuérdese que ahorita estamos en una situación en la que no nos congregamos, pero eso no quiere decir de que no nos vamos a seguir congregando. Por lo tanto, nosotros debemos tener ese deseo de poder cambiar aquellas cosas que no nos han ayudado en el pasado. Nosotros debemos aprender a dejar aquellas cosas que no nos han funcionado en la vida. Y por eso es importante que usted entienda que las circunstancias y las adversidades en la vida nos ayudan para dos cosas. Uno, para poder recibir aquello bueno que nosotros vamos a utilizar cuando Dios nos dé las bendiciones que nos ha prometido, para que Dios, o reciba usted de Dios, aquellas bendiciones que usted tiene en su corazón, para poder recibir y administrar bien lo que Dios le vaya a dar. Asimismo, nos sirven también para sacar de nosotros todo aquello que es negativo. Recordemos que recibir es uno y sacar lo negativo es otra cosa. Por lo tanto, las diferentes circunstancias, adversidades, pruebas que nosotros podemos estar pasando en este momento, en este tiempo, nos sirven para eso. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental en el que nos hemos metido? En que todos queremos ser felices, pero vamos a estudiar qué significa ser feliz, en qué consiste la felicidad.
pero el punto es cómo le afectan a usted las diferentes circunstancias. ¿Es usted feliz solamente porque recibe buenas noticias, porque tal vez usted no tiene mayores necesidades, porque tal vez usted tiene acceso a todo lo que necesita, porque tal vez su familia está bien, porque tal vez en un tiempo normal podríamos decir usted tiene un buen trabajo, usted viaja, usted tiene vehículos, usted tiene materiales, cosas materiales podríamos decir? Pero una vez que vienen circunstancias adversas a su vida, probablemente empiezan a perder hasta las casas, algunas personas comienzan a perder sus vehículos, a otros comienzan a quitarles de su trabajo, comienzan a ver ya necesidades tangibles, ¿verdad?, en su vida familiar, en su hogar. Y el punto es cómo le afecta. Andaba feliz porque tenía cosas materiales y una vez viene la adversidad, usted a su felicidad la perdió. Nosotros debemos entender que lo contrario de ser feliz es ser infeliz. Y por lo tanto la infelicidad conlleva a otro tipo de situaciones, como por ejemplo una depresión en una persona. Hay creyentes, hay cristianos hoy en día que andan en un estado de depresión. La depresión, déjeme decirle que es una situación negativa en el cuerpo de toda persona, porque la depresión genera que su sistema inmunológico se deprima. Y no solamente usted como sus emociones, digamos, sino que su sistema inmunológico se deprime y lo que ocasiona es que aparecen enfermedades que probablemente usted ni sabía que existían. ¿Producto de qué? De una depresión a causa de una infelicidad. Y una infelicidad basada en que usted ha perdido cosas materiales. Y eso vamos a estudiar en esta hora. ¿En qué debe estar basado realmente su felicidad o su alegría? Veamos entonces, leímos la carta a los filipenses. Tengamos en mente siempre que vamos a tener diferentes pruebas y diferentes problemas a lo largo de toda nuestra vida. Para unos pueden ser problemas grandes, para otros pueden ser problemas pequeños, para otros pueden ser problemas mayores, ¿verdad? Por ejemplo, hay un pastor que yo conozco que él tiene una empresa y debido a que por un maltrato que él hizo con un supuesto amigo que él tenía, pues resulta que casi que les quita toda la empresa, o sea, lo estafó, al punto de que le quitó buena parte de su empresa y perdió aproximadamente $1.000.000, para que tengamos una idea. Siendo pastor, no estoy criticando, pero nadie está exento de estas cosas. Siendo él pastor, pues cae en una situación delicada de salud a raíz de ese problema que se le dio, que casi pierde hasta su casa. Todo por lo que había trabajado a lo largo de su vida, prácticamente lo vino a perder en un par de meses. ¿Producto de qué? De una mala decisión. Muy bien, pero llegó una adversidad a su vida. Producto de eso, él cae con una enfermedad que estuvo a punto de morir también. Así vemos muchos creyentes también hoy en día. Las adversidades siempre van a estar a la orden del día. Lo importante es cómo debemos estar nosotros. Debemos estar preparados para soportar esa adversidad en el momento que venga. En la carta que nosotros leímos, que es Filipenses, encontramos al apóstol Pablo que estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel en ese momento. Y en aquel tiempo, para que tengamos una idea, él estaba custodiado o siendo cuidado por un soldado romano. Es probable que el soldado romano hasta lo haya encadenado a él, o sea, encadenado a Pablo al cuerpo del soldado. ¿Por qué? Porque si al soldado se le escapaba el prisionero, en este caso Pablo, el soldado tenía que pagar con su vida. Entonces es decir, de que estaba en una situación incómoda. Estaba en un lugar en el cual, si él podía ver a su alrededor, no había nada mediante lo cual él podía sentir felicidad, alegría o gozo. No había nada. Había una incertidumbre en su vida. No obstante, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo, estando en esa cárcel, comienza a escribir esta carta a los filipenses. Y esta carta está llena o está expresada de mucho gozo. Entonces uno puede decir, ¿cómo Pablo, estando en una situación delicada, en la cárcel, todavía nos dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre? Partamos de ese punto. Regocijarse implica la acción de sentir gozo. Eso significa regocijarse, la acción de sentir gozo, de sentir alegría. Pero dice aquí que nos debemos regocijar o debemos sentir gozo en el Señor. Y dice siempre, no dice solamente un momento, no dice solamente cuando hayan noticias buenas, no dice solamente cuando nosotros no tengamos necesidad, sino que dice siempre. Y además dice que debemos sentir ese regocijo, ese gozo en el Señor, no en las cosas materiales o en las cosas tangibles que nosotros pudiésemos obtener o tocar. Entonces no se le olvide eso, regocijaos en el Señor siempre.
Eso implica entonces que Pablo pudo estar desolado, abatido, preocupado, pero en medio de esa situación, en medio de esa dificultad, él logró sortear y logró entender que él tenía que, a pesar de estar en esa situación, cumplir con el llamado al cual fue invitado él en su momento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? A pesar de esa adversidad, él comienza a escribir un mensaje a los filipenses. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser similar. Es decir, nosotros no debemos, a pesar de la adversidad, retroceder. ¿Cuántas personas hay hoy en día que muy probablemente han dejado de asistir a la iglesia? Y si bien es cierto, no nos podemos congregar, pero también muchos ya ni siquiera se ponen a escuchar los mensajes que se envían. Ahora nadie puede decir de que no tiene acceso a poder escuchar palabra de Dios, a poder tener mensajes, ¿verdad? Para que ellos puedan ser edificados. No hay nadie que pueda decir eso. Ahora más que nunca hay muchos pastores que estamos transmitiendo a través de estos medios. Por lo tanto, pero también hay muchos cristianos que se olvidaron. Pareciera ser que están de vacaciones. Y lo digo en ese sentido porque ya no quieren nada con el Señor. Y si uno les pregunta a las personas dicen, no, es que mire cómo estamos y cómo es posible que estemos en esta situación. Vamos a ver algo más adelante que también Pablo hizo, que nosotros debemos practicar y debemos tomar como ejemplo para nuestras vidas. Entonces, a pesar de la adversidad, las personas no deberían de dejar la iglesia. A pesar de la iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando digo no debería dejar la iglesia, es no debería de escuchar palabra, no debería de dejar de escuchar mensaje, no debería de dejar de seguir a su pastor, no debería de dejar de seguir a aquel que edifica su vida. Pero hay muchas personas que se han alejado completamente. ¿A raíz de qué? A raíz de un problema. Y debemos entender que si los problemas vienen, esta situación que estamos pasando es porque Dios lo ha permitido. Y eso no está a nuestro alcance, eso no está en nuestras manos. ¿Y será malo Dios por eso? No. Recordemos que a pesar de una adversidad, Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. En medio de la adversidad, Dios siempre tiene algo positivo para cada uno de nosotros. Entonces veamos, ¿cuál es la diferencia entre la felicidad y el gozo? Bueno, la felicidad prácticamente depende de las circunstancias que usted vive a lo largo de su vida o a lo largo de su día o de su semana o de su año. Y para que podamos entender entonces la felicidad la podemos definir como un estado de alegría pasajero. O sea que la felicidad no es duradera, sino que va a durar únicamente el tiempo en el cual usted se siente feliz por lo que tiene o por lo que le han dado o por lo que va a obtener. Entonces es algo pasajero fundamentado en las cosas materiales. ¿Qué quiere decir entonces? Depende de las circunstancias en las que ustedes estén. Por ejemplo, si usted recibe una buena noticia, usted le dice, mire, ha obtenido un mejor trabajo, va a ganar mejor, va a obtener viajes, por ejemplo. Mire, se ha ganado unos viajes. Mire, se ha ganado un borrasaldo de su tarjeta de crédito. Entonces usted es feliz por eso. Usted es feliz porque le están dando noticias de cosas materiales. Por ejemplo, un borrasaldo de una tarjeta de crédito me va a decir, mire, pero eso es bueno. Depende. Porque si usted se fue a endeudar de gusto, tenía una gran deuda que estaba preocupado hasta por eso, hoy es feliz porque se le canceló esa deuda. Pero ¿qué sucede si usted vuelve a endeudarse y después hasta lo andan siguiendo para quitarle lo que no tiene? Ahí, en ese sentido, la felicidad es pasajera. Porque una vez vuelve usted a caer en ese problema, vuelve a caer en la infelicidad. Recuerde, la infelicidad le puede traer a usted depresión a su vida y la depresión le puede llevar consecuencias graves a su salud. Luego, ¿qué sucede entonces con el gozo? El gozo, a diferencia de la felicidad, es duradero. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Y el gozo es aquel que a nosotros nos permite tener, a pesar de las circunstancias en las que nosotros vivimos, a pesar de las adversidades o problemas que usted pueda tener, el gozo a usted no lo pierde. Porque esa es una alegría interior, es una paz interior, es algo que usted experimenta que muchas veces no puede ni explicar. Entonces, ¿de dónde depende el gozo? El gozo depende única y exclusivamente de la relación íntima que usted y yo podemos tener o tengamos con el Señor. Es ahí que día a día nosotros invitamos a los hermanos, nosotros le decimos a las personas, tengan una intimidad con Dios, busque un lugar en su casa,
Busque un lugar en el cual usted pueda estar solo, en el cual usted pueda tener ese tiempo con Dios, ese tiempo para hablar con Él, ese tiempo para expresar sus sentimientos, ese tiempo para que Él pueda hablar también con usted y aclarando, ¿verdad? Que el hecho que usted sienta que no le hable no quiere decir que Dios no está allí, pero nosotros podemos y tenemos que buscar ese tiempo y ese momento para poder buscar de Dios. De eso depende, de esa relación depende el que nosotros podamos tener gozo en medio de la adversidad. Por ejemplo, una persona que ha perdido un ser querido, imagínense ahorita cómo está la circunstancia, que debido a esta enfermedad que se tiene, el protocolo que se establece por orden del gobierno central, del Ministerio de Salud, es que la persona que muere a causa de esta enfermedad no pueden verla ya los familiares. Tiene que salir del hospital si es que está en el hospital, y si es que está en la casa, pues tiene que salir de la casa directo a una funeraria, y de la funeraria directo al cementerio. Y no permiten siquiera que se le haga un funeral, ni siquiera que lleguen los familiares y poder estar en el cementerio un tiempo, pues, ¿verdad? Como para poder despedirse de la persona. Eso no existe. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros rompemos esa relación, ese vínculo? Nosotros podemos decir, bueno, a pesar de esa adversidad, hay personas que logran tener ese gozo y esa tranquilidad a través incluso de ese problema, que le avisen que ha perdido un ser querido. Hay personas que incluso a pesar de que es su ser querido, andan animando a otros, andan dándole consuelo a otros, cuando tal vez usted es el directamente afectado. Pero ese gozo que puede recibir una persona a pesar de una noticia como esa, solamente se la puede dar el Señor, solamente se la puede dar Dios. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Por eso es que la relación que nosotros podamos tener con Dios define en gran manera cómo nosotros vamos a actuar en las diferentes circunstancias que se nos presenten. Ahora bien, debido a esto que estamos hablando, recuerde, la felicidad es algo temporal que depende de las circunstancias en que usted viva. El gozo es algo que no es temporal, es algo que dura, es algo que es en el tiempo permanente. ¿Por qué? Porque depende de Dios y lo recibimos exclusivamente de Dios. ¿De quién depende el gozo? Depende estrictamente de la relación que yo pueda tener para con el Señor. Toda aquella persona que ha entregado su vida y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal puede experimentar este gozo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que el gozo proviene de Dios mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer además para que nosotros podamos evitar caer en una infelicidad y perder el gozo? Veamos, en el Salmo 51 nosotros encontramos al rey David que había cometido un pecado. Y en el Salmo 51 nosotros encontramos a un David confesando su pecado. Y es ahí que él escribe en un versículo de ese salmo donde dice, devuélveme el gozo de mi salvación. O sea, entonces, que a causa del pecado que él había cometido, él perdió el gozo en aquel momento. ¿Cuál gozo? El gozo de que él sabía de que había protección de Dios para él. El gozo de que sabía de que su relación con Dios estaba perfecta hasta antes que sucediera esa falta que él cometió. Entonces nosotros como hijos de Dios podemos caer incluso en algún momento en este tipo de situaciones. ¿Cómo? Recuérdese que Pablo nos enseña y nos dice que no debemos contristar al Espíritu. Y contristar al Espíritu implica que el Espíritu puede ser entristecido. Eso significa contristar. Que nosotros entristecemos, ponemos triste el Espíritu Santo. Recuerde que cada uno de nosotros el día que entregamos nuestras vidas al Señor, ese día fuimos sellados por el Espíritu Santo, sellados para salvación eterna. En ese sentido, cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, gobierne nuestra vida, entonces el Espíritu Santo se entristece, se contrista, al punto de que Dios permite y deja que nosotros entonces vivamos como nosotros decidimos. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues lo que va a suceder es que las consecuencias de esas malas decisiones que tomamos, pues las vamos a tener que pagar tarde o temprano. Pero el Espíritu Santo se contrista. ¿Cómo nosotros entonces podemos tener alegres, si lo podemos llamar así, verdad, al Espíritu Santo? Pues obedeciéndole, obedeciendo a todo lo que nos diga. Recordemos que uno de los ministerios, llamémosle, o acciones que el Espíritu hace en la vida de todo creyente es guiarlo, darle dirección, guiar los pasos, Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no debemos permitir
que las diferentes circunstancias que nosotros vivamos, si estas sean principalmente adversas, problemas, ¿verdad?, serios, problemas graves, problemas mayores, nosotros no debemos permitir que esas circunstancias cambien nuestra actitud. Yo a una persona le digo, mire, depende mucho de su actitud el que usted salga bien y salga triunfante en lo que usted emprende o hace. Depende de su actitud. Usted puede ser la mejor persona, una muy buena persona. Usted puede ser la persona que tenga más títulos, ha estudiado mucho y conoce mucho. Pero si su actitud es negativa, si su actitud es mala, usted, aunque conozca lo que conozca, no va a salir adelante con lo que usted emprenda. Por esa razón es que una buena actitud, a pesar de las circunstancias adversas, a nosotros nos permite ¿qué? Nos permite sentir o tener ese gozo, una buena actitud. Además, ¿por qué es importante que nosotros no debamos permitir que esas circunstancias nos atrapen? Porque, ojo, quedaremos atrapados en ellas. Por ejemplo, lo que les ponía de ejemplo, si nosotros estamos sujetos a que yo voy a estar feliz, ¿por qué? Porque tengo un mejor trabajo y me han ofrecido un mejor salario. Muy bien. Pero el día que a mí me digan, mire, fíjese que usted hasta hoy llega. Bueno, esa circunstancia cambia mi actitud. Y esa actitud les había dicho que si yo soy feliz por eso, voy a caer en una infelicidad. Voy a quedar atrapado en eso y puedo llegar a caer en una depresión. Y quedar atrapado en una depresión es algo delicado en toda persona. Es ahí de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no caer o no quedar atrapados en las circunstancias. Luego, la diferencia radica entonces en que aquella persona que tiene un gozo duradero, ¿por qué lo tiene? Porque está fundamentado ese gozo en el inconmovible fundamento de Cristo. Recordemos que nosotros como hijos de Dios debemos fundamentarnos en lo que es Cristo. Cristo como fundamento de todo lo que hagamos. Porque a raíz de eso a nosotros nos va a garantizar que nosotros vamos a salir victoriosos en todo lo que emprendamos. Entonces la persona que experimenta gozo va a estar sobre la base y el fundamento de Cristo. Pongamos siempre el ejemplo del apóstol Pablo. Pongamos siempre el ejemplo de él. Pablo estaba en la cárcel y ya dijimos que estaba preso cuando escribe esta carta. ¿Y qué es lo que sucede con él? Había incertidumbre en lo que podía pasar en su vida. ¿Por qué? Porque era probable que lo mataran. Era probable que él muriera a causa de que andaba predicando el evangelio. Además de eso, vamos a agregarle una cosa más. Resulta que cuando Pablo estaba preso ahí en esa ciudad cuando Pablo estaba preso y escribe esta carta para la ciudad de Filipo, resulta que habían hermanos, digamos así, aquellas personas que andaban, que ya había él fundado una iglesia, otros líderes de las iglesias que él había fundado, y comienzan a atacar a Pablo, estando en esa circunstancia, comienzan a levantarle falsas acusaciones, comienzan a hablar mal de él, comienzan a echar en contra de él a su congregación. Entonces, ¿qué tenía Pablo para decir? Me siento feliz, me siento con gozo, vamos a escribir una carta para la ciudad de Filipo. No existía eso. Todo lo que tenía a su alrededor era todo adverso. Preso, los mismos líderes de la iglesia en contra de él, los mismos líderes hablando en contra de él. Pero Pablo entonces, ¿en qué se refugió Pablo? Pablo se refugió en la relación que él tenía con Cristo. Y eso le permitió a él escribir una carta. Y yo le voy a decir una cosa, debido a eso mismo, algo que nosotros no vamos a encontrar en la carta de Pablo a los filipenses es lo siguiente. Nunca mencionó sentirse triste. Si usted lee toda la carta a los filipenses, usted no va a encontrar que Pablo está triste porque está preso. Usted no va a encontrar que Pablo está triste porque puede morir. Usted no va a encontrar que Pablo está triste porque la iglesia, sus líderes, sus compañeros de milicia, le podemos llamar, lo hayan abandonado. Además de eso, tampoco vamos a encontrar que Pablo se haya quejado. Si usted lee toda esa carta, incluso todas las epístolas paulinas podemos leer y no vamos a encontrar una queja de la situación en la que él se encuentra. Es más, hay un versículo ahí mismo que nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo tiene como antecedente en su contexto inmediato de que él tenga abundancia o no tenga, él es feliz. Tenga o no tenga, él lo puede todo. Él está lleno de gozo, no una felicidad temporal. ¿Por qué? Porque su relación está basada en Cristo. Luego, algo más que no vamos a encontrar en la carta es que él haya protestado.
¿Cuántas personas se rebelan para con Dios por algo que Dios no les haya cumplido? Había un líder en una iglesia, imagínese usted, que a él le dijeron, no, usted venga a la iglesia, ore, que Dios le va a cumplir su milagro. No se preocupe, lo que usted está pidiendo, Dios se lo va a cumplir. Viene él, va, empieza a ir a la iglesia, siendo líder de un ministerio. Pero resulta él de que determinó que ya Dios no le escuchaba, determinó que ya Dios no iba a cumplir con la petición que él estaba pidiendo, y resulta que dijo él, bueno, mejor yo me retiro de este lugar. Y se fue de la iglesia, siendo un líder de la iglesia. Entonces encontramos nosotros que incluso el hecho de que pueda ser líder, el hecho de que pueda estar en la iglesia, o puede decir usted, mire, yo tengo 20 años de estar en la iglesia, eso no le garantiza que usted va a tener gozo. Comenzó a quejarse, comenzó a protestar. Cuando usted comienza a hacer eso, comienza a hacer lo siguiente, comienza a echar después a los hermanos, a toda la congregación encima de cada pastor, a poner en contra unos con los otros. Entonces nosotros debemos reflexionar y poner de ejemplo a Pablo, que Pablo, a pesar de las circunstancias, lo que él hizo fue lo siguiente: no se quejó, no protestó, no reclamó, y lo que él hizo fue seguir haciendo lo que se le había dicho. Y entonces él dijo, yo voy a seguir proclamando el evangelio. ¿Y cómo hizo eso? A través de la carta que él escribió. Entonces él aprovechó en las circunstancias donde estaban, él aprovechó el lugar donde estaba para poder seguir predicando el evangelio. Yo me atrevería a decir que muy probablemente Pablo, estando en esa circunstancia adversa, estando preso, él seguía predicándole a los soldados romanos que llegaban allí. O sea, él no desaprovechaba ninguna oportunidad para poder seguir predicando. Él no desaprovechó para poder seguirse preparando, que es otra cosa importante. Nosotros muchas veces estamos esperando que termine todo esto, y yo pregunto siempre, ¿para qué? ¿Para qué yo estoy esperando que termine? Muchos yo he escuchado que quieren que termine porque quieren volver a como estaban viviendo. Yo creería de que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros no podemos aspirar a decir voy a volver a como estaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces va a depender de las circunstancias igual. Ahorita hay mucha gente que está con problemas, por ejemplo, de ansiedad en sus casas, no salen. Y cuando lleguen a salir, ¿qué va a suceder? Va a tener que adaptarse a un nuevo cambio, a una nueva forma de vida que vamos a tener. Porque aquí solo Dios sabe hasta ahorita. Cada día, cada semana, cada mes salen nuevas noticias de cómo se está comportando este virus a nivel mundial. ¿Cómo va a quedar esta enfermedad? No sabemos. ¿Hay cura ahorita para la enfermedad? No sabemos. Hoy decía un médico, en vez de que nosotros nos pongamos a observar que la enfermedad nunca se va a quitar, o que si se va a quitar, o que si esta medicina no sirve, y cuidado hasta con eso, muchos se automedican. Y entonces decía él, en vez de eso, nosotros debemos ver el lado positivo de las cosas. Debemos luchar, decía él, porque la enfermedad no nos gane la batalla. Debemos luchar manteniendo nuestras precauciones, pero a la vez buscando la manera en que la enfermedad no avance más de lo que está avanzando. Entonces, el punto es que nos enfocamos en el problema primario, pero no vemos las demás cosas colaterales que pueden haber. Como hijos de Dios, nosotros debemos entender entonces que como beneficio para nuestro tiempo, un problema nos ayuda a crecer. Véanlo siempre así. Un problema nos ayuda a crecer. Los problemas en la vida nos han ayudado a muchos de nosotros a ser lo que hoy somos, a ser personas con un carácter, a ser personas que a pesar de las adversidades o problemas no nos rendimos. Es ahí que hay muchas personas que uno puede decir, porque unas personas están más firmes ante un problema más grande, y unas personas que ya se decaen, digámoslo así, ya no quieren continuar con un problema menor. Tiene mucho que ver con la situación de como cristianos, cómo está nuestra relación. Y eso es lo importante que entendamos en esta tarde. Tiene que mejorar su relación para con Dios. Tiene que mejorar su relación para con Cristo. Tiene que mejorar su relación para con el Espíritu Santo. Porque de otra manera, nosotros no vamos a poder experimentar estos frutos. Ahora, déjeme decirle una cosa más. Cada uno de nosotros, el día que nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, Dios nos regaló los frutos del Espíritu, que están en Gálatas 5:22. Estos frutos del Espíritu son 9. Cada uno de nosotros tiene esos 9 frutos del Espíritu. Pero como dice la palabra, el Espíritu es, por ejemplo, fruto del Espíritu. El Espíritu es quien administra ese fruto en cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? Tal vez me va a decir usted, mire, pero yo no siento ese gozo.
Y por eso dije también que solamente era para los creyentes, porque solo el creyente tiene el Espíritu Santo que le ha sellado el día de su redención. Usted me va a decir, fíjese que yo no siento que esos frutos se presenten o aparezcan en mi vida. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. Vamos a repasar primero. Dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero entonces decimos lo siguiente, al estar llenos del Espíritu Santo, podemos experimentar estos frutos. Y obviamente podemos experimentar el gozo. Recordemos, el gozo es algo duradero que Dios nos lo da porque es un fruto del Espíritu el día en que nosotros recibimos o nacimos de nuevo, recibimos la salvación y fuimos redimidos con la sangre del Cordero. Al estar llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos experimentar el gozo. Entonces, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Ojo, la llenura del Espíritu Santo depende única y exclusivamente de usted y de mí, de cada uno de nosotros. ¿Y qué significa la llenura? La llenura significa que si el Espíritu Santo gobierna su vida, usted está más susceptible a que Dios le hable. Usted está más susceptible a que usted pueda escuchar el llamado de Dios en que si usted hace o no hace algo. ¿De qué depende la llenura del Espíritu Santo? Primero, depende de la relación que tenga usted con Dios. Y para ello, yo le pregunto, ¿lee usted su Biblia todos los días? ¿Medita en la palabra todos los días? ¿Obedece sus mandamientos todos los días? ¿Escudriña la palabra para que nosotros podamos encontrar en ella la voluntad de Dios para nosotros? Si usted no lo hace, pues ahí es un punto menos para que me pueda decir, yo tengo una llenura completa. Bueno, llenura significa completo, ¿verdad? Eso significa llenura, estar completo. Por lo tanto, si usted no hace eso, no está completo. Segundo, usted tiene que aprender a orar. Usted tiene que tener ese momento de oración. La palabra nos enseña que dijo Jesús, orar sin cesar. No dijo ore solo en la tarde, no dijo ore solo en la mañana, no dijo ore solamente una vez a la semana, no dijo eso, orar sin cesar. Significa entonces que para estar lleno del Espíritu yo tengo que tener ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad con Dios, ese tiempo en el cual a mí me ayuda a fortalecer la relación con Dios. Cuando usted tiene una relación con una persona, la comunicación es muy importante y fundamental, porque a través de ella se fortalece esa relación. Lo mismo es Dios con nosotros. Si nosotros tenemos una buena comunicación con Dios, vamos a tener ¿en qué? Una buena relación. Entonces la oración es importante para que nosotros podamos estar completos, para que podamos estar llenos del Espíritu, porque a través de esa palabra Dios me va a hablar. Y luego en tercer lugar va a depender de cuál es su gratitud para con Dios. ¿Y qué implica la gratitud? Yo le pregunto, ¿alaba usted al Señor? ¿Le dedica en su momento de oración o de intimidad con Él o en su devocional para con el Señor, le dedica una alabanza por lo menos? ¿Le dedica ese momento de dedicarle una alabanza a Dios como gratitud por lo que Él hace? Yo siempre digo, todos los días tenemos algo por qué agradecerle a Dios. Todos los días. Por lo tanto, la gratitud es importante, porque caso contrario significa que usted es un desagradecido. Y al ser desagradecido nosotros no agradamos a Dios tampoco. Por eso la gratitud hacia Dios tiene que ser un elemento importante en la vida de todo creyente. Por lo tanto, leer su Biblia, orar y tener gratitud para con el Señor son elementos fundamentales para que nosotros podamos estar llenos en el Espíritu. Y al estar llenos en el Espíritu vamos a tener ¿qué? Esa dirección del Espíritu Santo. Y vamos a empezar, fíjense bien, a poder experimentar los frutos del Espíritu. Ahora recuerde que yo en el mensaje anterior les dije que el fruto lleva semilla. Y esa semilla lo que nosotros esperamos es regarlas o sembrarlas en otros corazones. Por lo tanto, esa semilla va a llevar más fruto todavía. Todos estos frutos que mencionamos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, va a germinar en otros corazones, pero a través de lo que nosotros sembremos. Dios va a hacer germinar en otras personas. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos manifestar esos frutos en cada una de las personas que nosotros podamos influenciar. Luego, ¿de qué depende entonces que usted pueda tener una relación con gozo en Cristo? Bueno,
A pesar de las adversidades y sufrimientos que nosotros podamos experimentar, y para muchos que esto nos haya alejado, nosotros podemos regocijarnos en el Señor por lo siguiente. Primero, porque usted tiene que tener la certeza de que tenemos a Cristo y que Cristo camina con nosotros. Usted tiene que tener la certeza de eso. Usted tiene que creer que Él camina con nosotros, está con nosotros, pelea las batallas por nosotros, y por esa razón usted puede tener la seguridad de que puede experimentar ese gozo en su vida. Segundo, Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Dios tiene el control de nuestras circunstancias. Todo lo que nos pasa, absolutamente todo, dice Romanos 8:28, que todo nos ayuda a bien. ¿A quiénes? A aquellos que han sido llamados. Nosotros hemos sido llamados y por lo tanto debemos creer que todas las cosas nos ayudan bien. Yo siempre digo de que muchas veces nosotros no entendemos el por qué pasamos tantos problemas o tantas adversidades, tantas tribulaciones en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos por qué pasamos eso. Pero lo que sí tenemos que entender es que Dios siempre ha tenido control de todo eso y que Dios nos ha venido preparando con todo esto para poder administrar en su momento todo aquello que nos va dando. Por lo tanto, cuando está bajo el control de Dios, debemos tener la confianza de que si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos va a sacar de esas circunstancias con bien. Debemos tener esa seguridad, debemos tener esa certeza. ¿Y quién nos va a dar esa certeza? El Espíritu Santo que mora en nosotros. También Dios hará que estos momentos se tornen para nuestro bien. Dios va a hacer eso. ¿Cómo? Bueno, nos va a llevar por diferentes caminos en el cual nosotros vamos a experimentar diferentes situaciones y que van a permitir que otras personas vean en nosotros un testimonio vivo de lo que Dios hace. Vea lo que le estoy diciendo. Dios obra a través mío para otras personas. A pesar de que yo esté sufriendo, a pesar de que yo pueda estar mal en X momento de mi vida, pero Dios va a usar ese momento para tocar a otras personas. Y por lo tanto, en ese momento Dios va a tornar las cosas para nuestro bien. Por lo tanto, yo debo sentirme agradecido con Dios porque me use como un instrumento de su amor. Siempre he dicho eso, porque para eso Dios nos ha llamado. Y si son los planes de Dios, nosotros debemos estar agradecidos y gozosos de que Dios me está usando para sus propósitos. Recuerde que la palabra de Dios dice que su mensaje, su palabra no regresa vacía. Y que más bien que nosotros podamos ser personas que lleven un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en cada uno de nuestros días. Recordemos también de dónde nos ha sacado Dios. Recordemos también cómo Dios nos ha ayudado a lo largo de nuestra vida a mejorar aquellos aspectos que en algún momento nosotros decíamos que era perdido, estábamos perdidos probablemente, ¿verdad? Pero Dios nos rescató de ahí. Dios nos permitió salir con bien. Luego, ¿por qué también nosotros debemos tener la seguridad de que podemos recibir ese gozo del Señor? No hay nada, dice la palabra, que pueda separarnos de su amor. Nada, no hay absolutamente nada. Por lo tanto, el hecho de que usted pueda tener problemas en su familia, el hecho que usted pueda sentir que tiene problemas con sus compañeros de trabajo, el hecho que usted pueda decir que tiene problemas con su pareja, el hecho que usted pueda tener problemas hasta con sus vecinos, eso no lo va a separar del amor de Dios. Lo que debemos entender es que nosotros debemos de mantenernos siempre firmes. Hay personas que están más firmes que otros, pero ya dijimos que los que están más firmes son aquellos que están fundamentados en la relación que ellos tienen con Cristo, en el gozo que les puede dar. Y por último, podemos agradecerle a Dios por lo que hace con nosotros. Una de las acciones que nosotros debemos tomar cuando nosotros estamos orando por un milagro en nuestras vidas, nosotros debemos ser agradecidos. Yo le dije que es un elemento importante, la gratitud. Es un elemento importante para nuestra relación con Dios. La gratitud implica que nosotros estamos agradeciendo a Dios de antemano por algo que no hemos recibido. Eso incluso es parte de la fe. Nosotros agradecemos a Dios mucho antes de que hayamos recibido lo que Él nos va a dar. Cuando nosotros agradecemos a Dios, estamos dando por hecho de que Dios nos ama, de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y eso agrada a Dios. Siempre como creyentes debemos buscar la manera de agradar a Dios en todo tiempo. Es lo que la palabra nos manda. Debemos agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento, con nuestras acciones, con todo lo que nosotros hagamos. Siempre debemos buscar
que el nombre de Dios sea exaltado. Eso no se le olvide. Por eso poníamos el ejemplo de David. ¿Cuál fue el problema de David entonces cuando él pecó y perdió el gozo? Y el problema es que él cometió el pecado, pero viene Dios y le dice a David, mira, hay que pagar por eso. Te voy a dar 3 opciones. 1, el pueblo cae en las manos de sus enemigos. 2, tú caes en las manos de los enemigos de Israel. O 3, tú caes en las manos de Dios vivo. Pues entonces viene David y dijo, bueno, el pueblo no tiene nada por qué pagar, el culpable soy yo. Y eso implica incluso todo esto. Nosotros perdemos el gozo y afectamos a muchas personas. Afectamos a muchas otras personas que probablemente nosotros no quisiéramos afectar. Pero la decisión ha sido una mala decisión de parte de nosotros. Y por lo tanto tenemos que resarcir ese daño. Entonces David dice, el pueblo no tiene nada que ver. Segundo, si yo caigo en las manos de los enemigos, dijo él, pues mis enemigos no son misericordiosos. Estos me van a matar, me van a terminar y van a incluso hasta dañar al pueblo si es posible después. Y tercero dijo, si yo caigo en las manos de Dios vivo, Dios es misericordioso. Entonces nosotros tenemos esa gracia de poder llegar al Padre y poder tener la certeza y la seguridad de que Él, como Dios piadoso, misericordioso en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a su presencia y podemos tener la seguridad de que nos va a escuchar. Y podemos tener la seguridad de que nosotros podemos salir adelante en cualquier situación. Veamos ahora qué dice Primera de Pedro 1:3. Vean lo que dice. Del 3 al 8 vamos a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Recuerde, la misericordia de Dios es la que nos hace tener ese nuevo nacimiento. Nada más. Dios tuvo misericordia de nosotros, dándonos algo que no nos merecíamos. Y por eso nosotros también debemos ser agradecidos por Dios, porque nos da una oportunidad que muchos desprecian, pero que en realidad deberíamos de agradecer por ella. Luego dice, para renacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Como hijos de Dios, nosotros, nuestra herencia no es terrenal. Dice aquí la palabra que es una herencia incorruptible que está reservada en los cielos. Allá está la herencia de todo cristiano. Por eso le digo de que nosotros no debemos poner nuestra mirada en las cosas materiales de este mundo. Nosotros debemos poner la mirada en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Por eso aquel versículo de Mateo 6:33 es muy importante en la vida de todo creyente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Esas demás cosas son cosas materiales, van a ser añadidas. Debemos nosotros entonces, por lo tanto, buscar siempre la atención de las cosas celestiales, porque es la manera en que nosotros vamos a agradar a Dios. Luego dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Por qué es importante la fe entonces? La fe nos ayuda a alcanzar la salvación que tanto anhelamos, ¿verdad? En el tiempo postrero, dice acá, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros debemos tener esa fe para alcanzar la salvación que Dios nos tiene preparados. Luego dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, aquí está el punto, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En ninguna parte de la Biblia nos dice que nosotros no vamos a pasar pruebas, no dice que nosotros no vamos a pasar adversidades, no dice que no vamos a pasar diferentes problemas, en ninguna parte. Acá este es un versículo de muchos que nos enseña que nosotros dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque, o sea, independientemente de lo que pase, yo debo estar alegre, es lo que me está diciendo, debo estar gozoso. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya dijimos, la aflicción nos ayuda a crecer. Una respuesta negativa de Dios nos ayuda a crecer. Una respuesta positiva nos ayuda a crecer. Por lo tanto, debemos estar gozosos en diversas pruebas. Y eso debemos entenderlo. Cuando usted está claro que vamos a pasar diversas pruebas, cuando vienen las pruebas, lo que usted tiene que hacer es darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que va a entrar a un momento, a un periodo de tiempo en el cual Dios va a trabajar en su vida y va a sacar lo mejor de usted. Va a sacar una persona diferente de la que usted es hasta el día de ahora. ¿Para qué? Para poder administrar todo aquello que Dios tiene preparado para usted. Y luego dice,
para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7, mucho más preciosa que el oro, la fe es mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí viene lo importante en el versículo 8 de lo que estamos hablando. Dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿A quién? Amamos a Cristo y no lo vemos. Dice la palabra que somos bienaventurados porque hemos creído y no hemos visto. Imagínense aquellas personas que en el tiempo en que Jesús vino y desarrolló su ministerio, imagínense usted que tuvieron la oportunidad de verlo, tuvieron la oportunidad de ver los milagros que él hizo, tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de primera mano de él, y aún así lo rechazaron muchos. Entonces la palabra nos enseña que somos bienaventurados, somos bendecidos, porque nosotros creemos en Cristo y no le hemos visto. Le amamos y no le hemos visto. Le amamos porque creemos. Creemos porque sabemos que ahí está y nos ha redimido, pero no lo hemos visto. Somos todavía bendecidos, bienaventurados por eso. Y dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, o sea, en quien creemos, en Cristo en que creemos, os alegráis, dice, con gozo inefable y glorioso. O sea, es algo que no falla, es algo que no nos va a fallar en ningún momento. El gozo inefable y que sea para gloria de Dios. Así es que en esta tarde usted aprenda a tener ese gozo. El gozo no es solamente un simple sentimiento que usted puede tener, sino una maravillosa seguridad y confianza que llena cada uno de nuestros corazones. El gozo no es un simple sentimiento, no se le olvide. No es cualquier cosa, es un don, es un regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos disfrutarlo. Si usted no disfruta de estos frutos del Espíritu, es porque usted quiere. Debemos estar llenos del Espíritu y aprender a disfrutar de cada uno de esos frutos, de cada uno de esos regalos que Dios nos da. Muchos cristianos, que es una de las enfermedades de este siglo, podríamos decir, que es la depresión en las personas. Y los cristianos no están exentos a eso. Recuerde, la depresión es por no aceptar la voluntad de Dios para muchos. Porque la depresión implica de que yo no logro lo que yo quiero, no alcanzo lo que yo quisiera alcanzar. Eso significa que yo estoy siguiendo los planes que yo tengo para mí, según yo. Recuérdese que la Biblia dice que mi yo debe morir y debe menguar mi yo para que Cristo crezca. Por lo tanto, yo no debo andar buscando mi beneficio, no debo andar buscando alcanzar aquellas cosas que yo humanamente quiero. Por eso viene la infelicidad a la vida de muchas personas. Por lo tanto, debemos entender de que ese sentimiento no es un simple sentimiento, es un regalo de Dios que nosotros debemos administrar de la mejor manera a través de la ayuda del Espíritu Santo. Y recuérdese que Cristo nos ama y ya vimos, nada nos va a apartar del amor de Dios. Entonces, para terminar, yo les digo algo. Estamos en una situación de incertidumbre. Personas perdiendo sus trabajos, personas perdiendo sus negocios, personas perdiendo tal vez por todo lo que han trabajado, personas que están perdiendo por todo lo que han luchado en su vida. Pero la pregunta es, para usted, ¿cómo vamos a salir de todas estas pruebas? ¿Cómo vamos a salir de toda esta situación que estamos viviendo en este momento? Esa respuesta la tiene cada uno de nosotros. Porque debemos hacer un examen interior, debemos entender de que a pesar de la situación, Dios nunca se ha apartado de nosotros. Debemos darle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar vivos este día. Debemos darle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar escuchando esta palabra y de mi parte por estarla transmitiendo. Agradecemos a Dios por ello, porque nos da esa oportunidad, nos da esa bendición. Debemos ser agradecidos con el Señor en todo tiempo. No seamos personas desagradecidas que reclamamos, renegamos, nos rebelamos contra Dios porque no entendemos sus planes, eso es todo. Debemos procurar y debemos buscar entender los planes que Dios tiene para con cada uno de nosotros, porque de esa manera es la única forma en que nosotros vamos a alcanzar el gozo que muchos andamos buscando. No centre su felicidad, no centre su gozo en las cosas materiales y también evite el miedo, porque hablamos que el temor es contra la fe. Debemos aprender a confiar en que lo que Dios está haciendo es perfecto. Debemos aprender a confiar en que lo que Dios está haciendo nos va a ayudar el día de mañana. Y Dios nos va a decir, claro que nos va a decir
para qué, cómo y cuándo y por qué de las cosas. ¿Qué debemos tener nosotros? Estar listos. Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 9 que él ora para que todos los miembros de la iglesia podamos ser llenos del conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto. Yo le invito esta tarde a que oremos por poder recibir esa sabiduría, ese conocimiento que viene de lo alto, y aprendamos a tener la paciencia, a desarrollar la paciencia como fruto y a desarrollar el gozo en la vida de cada uno de nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora, te bendecimos por tu palabra, te agradecemos que nos has permitido, Señor, poder transmitir un mensaje más. Sabemos, Padre, de que la persona que está escuchando al otro lado de esta pantalla tal vez tiene muchas necesidades, muchas dudas, mucha inquietud del por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Te pido, Señor, que puedas darle una respuesta a su vida. Te pido, Señor, así como Pablo oraba, oro, Señor, por cada una de estas personas, por cada hermano, Señor, para que pueda recibir la sabiduría y el conocimiento que viene de lo alto, que viene de ti, Señor, para que podamos crecer en el conocimiento y podamos buscarte día a día y tener una relación, una intimidad contigo y fortalecerla y tenerla sobre un fundamento que es Cristo en nosotros, porque es la única forma en que nosotros vamos a poder tener ese gozo duradero y no una felicidad temporal. Te pido por cada persona que pueda estar pasando periodos de depresión en esta tarde, Señor, a raíz de que no han recibido lo que han querido, a raíz de que hay diversas pruebas, han perdido tal vez muchas cosas materiales en su vida, pero deben entender que pueden arrancar de cero otra vez, con el apoyo que tú les puedes dar, con el apoyo que solamente tú les das a cada uno de nos das a cada uno de nosotros. Podemos arrancar de cero poniendo nuestra confianza en ti. Ayúdanos a sanar, Señor, esas depresiones, a sanar esa tristeza, a sanar esos resentimientos, a sacar las mejores lecciones de vida de todo lo que estamos pasando en esta hora. Ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo, a crecer en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder implementar lo que esta tarde hemos aprendido, porque queremos querer ser agradecidos contigo, queremos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de tu palabra, poder implementar, Señor, en nuestras vidas esa oración diaria, y no solo una, sino que las oraciones necesarias, los momentos necesarios en los que nosotros podamos acercarnos a ti y expresarte nuestros sentimientos, abrirte nuestro corazón, para que seas tú, Señor, ayudándonos a sanar lo que tengamos que sanar. Gracias te damos en esta tarde, Señor, y te agradecemos por ser nuestro Padre y nosotros tus hijos. Usted que ha recibido este mensaje y no conoce del Señor, yo le invito en esta tarde a que pueda entregar su vida al Señor. Recuérdese que todo lo que hemos aprendido en esta hora, si usted no ha recibido al Señor en su corazón, usted no puede experimentar esos frutos del Espíritu, porque debe tener al Espíritu Santo dentro de su corazón. Yo le invito que se presente ante el Señor y le diga: Padre, yo reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado en toda mi vida. Yo vengo ante ti en esta hora para que seas tú quien gobierne mi vida, y acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, porque sé que la sangre del Cordero, esa sangre derramada, es la única que puede limpiar mis pecados. Te agradezco, Señor, reconozco que soy pecador, pero reconozco que ahora voy a ser un hijo tuyo que va a buscar cumplir con tu palabra día a día. Te damos gracias, Señor, por esta hora, gracias por la iglesia, gracias porque nos permite, Señor, transmitir un mensaje más, y te pedimos que nos ayudes, Señor, si es tu voluntad, a seguir creciendo como iglesia, a seguir llevando el mensaje, Señor, hasta donde tú nos determines, hasta donde tú nos indiques llevar, y te agradecemos por la vida que nos das. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos en esta hora. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.